prazer muito grande estar aqui nesta mesa com vocês. O tema que nos cabe ouvir aqui os convidados é, sem dúvida nenhuma, um dos temas centrais deste congresso, considerando principalmente que é berço de muitas das nossas melhores experiências, inclusive gerou a justa homenagem de ontem, na abertura, os senhores estiveram lá, ao Colar de Ouro, que é a homenagem máxima que o IAB Nacional tem, ao Clóvis, justamente pelo trabalho que ele dedicou toda a sua vida, como líder sindical, como arquiteto, como funcionário, como deputado parlamentar, defendendo esta tese que hoje vamos aqui debater e ter essa oportunidade rara de termos as experiências internacionais. Eu citei aos colegas antes um pouco a instituição mais antiga de organização das associações de arquitetos das Américas é justamente a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, que tem sua sede administrativa no Uruguai, que sempre tem a sua diretoria executiva indicada pela Associação de Arquitetos do Uruguai e que está completando 100 anos em março de 2020. Então, nós estamos entrando como arquitetos e urbanistas numa sequência de eventos, este CBA, a comemoração, como eu disse, em março, dos 100 anos da Federação Pan-Americana, 2020 o Rio 2020, em julho do Rio de Janeiro, e logo em seguida também os 100 anos do IAB, que é uma entidade que compõe desde o nascedouro a Federação Pan-Americana. Então, senhores, é importante termos em vista essa energia toda que estamos começando agora neste congresso. Claro que não estamos inovando, mas estamos sim mostrando para a sociedade, e em especial de toda a América Latina, nesse momento que passamos como um dos momentos politicamente mais à direita, extrema direita de alguns governos chaves da América Latina, e nós então passamos mais uma vez, arquitetos urbanistas, com o papel que nos cabe de ser uma espécie de resistência, né? A fala da Maricato ontem, o histórico que ela nos trouxe, resumidamente, mostra o nosso tamanho, mostra o quanto já se produziu, em especial na assistência técnica, e isto é a energia que eu tenho certeza que vai surgir, vai nos colocar de novo como num patamar maior, justamente nesse momento que a sociedade vai nos cobrar um posicionamento. Então, é com muita satisfação que me colocaram aqui nesta mesa, e muito também em consideração ao trabalho que fizemos na Federação Pan-Americana. O presidente anterior foi um brasileiro, a FAPA, com 100 anos, teve apenas 2 brasileiros como presidente, a presença dos ex-colonizados espanhóis é maioria em votação e em número, claro, não é? Nós, portugueses, ficamos em minoria em muitas das decisões que a FAPA faz, mas nem por isso deixamos de ser muito bem recebidos e fazemos política conjunto. Então, eu vou passar inicialmente a palavra a Sandra Vargas e o Ramon Frati, que são dirigentes nacionais da FUCVAN, uma instituição que comemora 50 anos, o ano que vem. É a Federação Uruguaia de Cooperativas de Vivenda e Ajuda Mútua. Sem dúvida, a experiência uruguaia para nós sempre foi inspiração, não é? Foram várias as vezes que nós olhamos o resultado do Uruguai e que inspirou muitas nossas políticas nacionais. Então, o combinado que temos é que cada apresentação, são 3, terão
aproximadamente 20 minutos, estamos um pouquinho atrasados. E depois das 3 abriremos o debate para os senhores. Pode ser assim? Então, rapidamente, com a palavra a Sandra e o Ramon, e já de antemão agradecendo a presença de vocês, que tenho certeza que vai nos ajudar a resgatar essa energia que nós estamos precisando. Bom dia a todos e a todas. Para a FUCBAN é um alto honor ser convidados ao Congresso. É uma tarefa que assumimos com muito prazer. Não vou falar português a toda na apresentação, mas me es más fácil hablar español. Voy a tratar de hablar pausado para que ahí va, para que todos puedan entender. FUCBAN es una federación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Como decía el compañero, el año que viene estamos cumpliendo 50 años. El cooperativismo de vivienda en Uruguay data de 1968, año en que se creó la Ley Nacional de Viviendas. Ley Nacional de Viviendas que crea el cooperativismo por ayuda mutua en su espacio 10, y a su vez crea los institutos de asistencia técnica, que son una condición sin la cual ninguna cooperativa puede recibir ayuda del Estado. O sea, el Estado en esa ley garantiza una buena asistencia técnica. Por eso nuestra charla hoy va a estar en la primera parte dedicada a hablar un poco de significado del cooperativismo, ¿no? Y la lucha por la vivienda popular. La segunda parte, que va a estar a cargo de Sandra, específicamente, y creo que va a ser de mucho interés para ustedes, el rol del Instituto de Asistencia Técnica. El cooperativismo de vivienda en el Uruguay tiene origen en muchos técnicos comprometidos con la clase trabajadora que llevaron adelante y se logró poner en esa ley de vivienda, en un marco de un contexto político muy complicado para Uruguay en la década de los 60, con gobiernos muy autoritarios, pero con una crisis importante que hizo que la ley de vivienda diera lugar no solo al cooperativismo de vivienda, sino también a la propiedad colectiva, que es otro rasgo muy importante de nuestras cooperativas. Bien. Para entender el problema de la vivienda, el Estado debe involucrarse decididamente. Nuestra organización emprende una lucha para hacer que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que tiene en cubrir un derecho humano fundamental como es la vivienda adecuada. En América Latina, en los últimos años, salvo algunas excepciones, los estados han dejado de lado esa responsabilidad. Las pautas que los organismos multilaterales de crédito han presionado pasó a cumplir el llamado rol facilitador y puso en práctica las denominadas políticas focalizadas. Políticas focalizadas que se hicieron en gran parte con iniciativas privadas, que no es otra cosa que
la transferencia de recursos de la comunidad a las grandes empresas constructoras, que construyen viviendas que no son las más adecuadas, donde el poblador, la persona beneficiaria, tiene una nula participación, ¿no? Y eso, aún en Uruguay, hoy hay una ley que favorece muchísimo a las empresas privadas, y las cooperativas estamos compitiendo en el presupuesto con esas empresas y con algunos beneficios que tienen las empresas que no lo tenemos las cooperativas de vivienda gestionadas por la gente, por los pobladores. Estas políticas han recategorizado la pobreza en pobres, repobres, superpobres. O sea, ¿qué dicen los estados? Bueno, como vos sos muy pobre, yo te doy esto y con esto tenés que manejarte. Tenés que aceptarlo porque como no tenés posibilidad de devolver la plata, estás condenado a vivir en una vivienda que no es adecuada. En la década de los 90, en Uruguay, se instauró lo que se llamó el núcleo básico evolutivo, ¿no? El núcleo básico evolutivo eran 35 metros cuadrados, con el discurso de que luego la gente, por eso se llama devolutivo, iba a poder seguir construyendo más, cuando en realidad eso era imposible por la capacidad económica que tenían las familias. Entonces eso se instauró el término solución habitacional en vez de vivienda adecuada o vivienda digna, como reivindicamos nosotros los cooperativistas. Viviendas de poca superficie, de baja calidad, en suma, viviendas de tética, microondas rotativas, que son los evolutivos. Los microondas es un término que usaban los compañeros en El Salvador para referirse a los contenedores que el Estado le daba para que ellos vivieran. Era un contenedor común y corriente, y ellos le decían el microondas porque con el calor era imposible estar adentro de ese contenedor. Y las rotativas es esto que yo les estaba contando, ¿no? En Uruguay, cuando el gobierno neoliberal del Partido Nacional instaura este proyecto, Fugman le solicita que a las cooperativas les dé la misma cantidad de dinero que le daba a las empresas capitalistas para construir, y las empresas capitalistas construían 35 metros cuadrados de construcción, y las cooperativas con autogestión de los trabajadores construíamos entre 60 y 75 metros cuadrados. O sea que ahí había una enorme porción de los recursos de la comunidad que pasaban a engrosar el capital de las empresas especuladoras. La vivienda en Latinoamérica es una especie de pandemia, es un problema sumamente grave, y ahí dice, por su dimensión repercute sobre la salud, la educación, el empleo, está vinculada a los ingresos, ¿no? A la renta que a gente tiene, las localizaciones, la tierra donde se construyen, y los servicios públicos. Acá aparece el problema, uno de los problemas centrales de la vivienda de interés social en el mundo, no solo en América, en el mundo, que es la tierra, ¿no? Estamos construyendo ciudades para invertir y no para vivir. Por eso que a la gente pobre se la tira a la periferia. En Uruguay, en las ciudades de Uruguay, una de nuestras luchas es
por la tierra, ¿no? Hemos logrado, a partir de las ocupaciones, porque se les deja poco espacio a la gente, podemos pasar a la otra, gracias. Se les deja poco espacio en el centro de la ciudad y se las expulsa a la periferia. Para obtener políticas de vivienda sustentables, serias, de largo plazo y que realmente cubran las necesidades de la gente, debemos responder algunas preguntas. ¿Qué es la vivienda? ¿Es un derecho o es una mercancía? ¿Es un bien de uso o de cambio? ¿Es la vivienda que se necesita para vivir dignamente o la que se puede pagar? ¿Propiedad individual o propiedad colectiva? Nuestras viviendas son de propiedad colectiva. El derecho de uso y goce está en nuestro marco jurídico y se diferencia del derecho de propiedad solamente en que el usuario no tiene la libre disposición del bien porque la unidad, la vivienda, es propiedad de la cooperativa, del colectivo. Cuando alguien se va de la cooperativa, devuelve la vivienda a la cooperativa y la cooperativa le paga todo lo que él aportó, ya sea en trabajo o en cuota de repagamento. Porque en nuestras cooperativas el 15% de cada 100 pesos que el Estado nos da para construir, nosotros devolvemos en dinero 85, porque el 15% de ese préstamo lo devolvemos con trabajo en nuestras obras, por eso son de ayuda mutua. O sea, la cooperativa cuando empieza a construir, los cooperativistas nos transformamos en obreros y vamos con nuestras familias y ayudamos a construir la vivienda. Además de que gestionamos toda la obra. Bien. Bueno, eso era lo que hablábamos ahí, podemos pasar a la otra. La solución para los pobres ha sido invadir tierras, invadir viviendas desocupadas, ocupar habitaciones insalubres, vivir de agregados o emigrar. Nuestra federación ha ocupado tierras desde hace muchos años, desde la década del 70, como una medida de lucha, reclamando tierras para construir, hemos ocupado terrenos fiscales, terrenos del Estado, con una consigna: ocupar para nunca más tener que ocupar. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupamos reclamando que el Estado tenga tierras disponibles con servicios, tierras adecuadas para poder construir, y eso ya se logró. En Uruguay hay una cartera de tierras del Ministerio de Vivienda y además muchos de los municipios, que para ustedes son estados, para allá son intendencias municipales, tienen cartera de tierras adecuadas para cuando una cooperativa está en condiciones de construir. ¿Cuál debe ser la solución? Pasamos. Nosotros decimos que hasta ahora en Uruguay no ha habido ninguna solución mejor ni más económica para los trabajadores que la cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Está en todos esos países de Latinoamérica, además de en Filipinas, Vietnam y África también. El modelo Fuguan ha ido ganando terreno en el mundo. Pasamos. Es una breve descripción del sistema. Se une el esfuerzo del Estado que financia y supervisa. Los interesados aportan mano de obra y gestión. Se organiza y capacita a los destinatarios para actuar como empresa y el asesoramiento técnico. Pasamos.
Esas son las claves de la experiencia: organización cooperativa, ayuda mutua, autogestión, régimen de tenencia, financiamiento, equipos técnicos. Pasamos. Y acá las ventajas: no depende de otros, sino de los propios interesados. Reduce el costo de la vivienda al no tener intermediarios. Concibe la vivienda como un derecho. Elimina el clientelismo político, o sea, nuestra organización tiene absoluta independencia política. De hecho, hoy estamos en un fuerte conflicto con el gobierno de turno, pese a que la mayoría de los habitantes de las cooperativas seguramente pertenecen a ese partido. Combate la especulación, se adecúa a la demanda real por la participación de la gente y aprovecha la capacidad de gestión de los involucrados. Bien, eso en líneas generales. Ahora yo le voy a pasar a Sandra, que se va a encargar de describir un poco la función de los institutos de asistencia técnica. Buen día. El tiempo nos apremia. Vamos a tratar de hablar un poquito de los IAT, los Institutos de Asistencia Técnica. Como nos decía Ramón, estos institutos fueron creados junto con las cooperativas ya en el año 1968. Es la gran importancia que tienen los institutos en la ayuda para el funcionamiento y la formación de las cooperativas. ¿Puedes pasar? Hola. Aló. Constitución de los IAT. La interdisciplinariedad como proceso continuo implica la interrelación de un conjunto de conocimientos técnicos precisamente definidos, estableciendo objetivos y elaborando metodologías de trabajo que posibilitarán un enfoque integral hacia los grupos destinatarios que lleva a considerar la realidad no como un conjunto de partes, sino como un todo. El objetivo central, la constitución de espacios urbanos que contribuyan al crecimiento de la ciudad, desarrollando una concepción de la vivienda en un sentido amplio, que abarca no solo los soportes materiales, sino el equipamiento social y atendiendo fundamentalmente el crecimiento del grupo como un colectivo. No se depende de un solo saber, sino del de un equipo que pretende que sus conocimientos puedan ser apropiados por los cooperativistas, sin que por ello cada uno de los integrantes pierda especificidad en su función. El relacionamiento cooperativa-IAT se construye sobre la base de un contrato donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, incluidas las económicas. En este marco esa relación no es lineal, sino que se desarrolla en una interacción constante con momentos donde predominan los conflictos, ¿verdad? Las cooperativas en su formación son un grupo de gente que necesita una solución habitacional, pero son todos diferentes, ¿verdad? Cada uno viene con sus ideas, cada uno con sus necesidades, y luego se forma un grupo, un colectivo, que va a tener que trabajar todos a la par para poder conseguir el objetivo que es su vivienda. Estas tensiones se encuentran, pero tienen una solución, ¿verdad? La cooperativa tiene el control de toda la gestión y el instituto la capacidad de autoevaluación.
hay que generar procesos de evaluación permanente de la labor desarrollada para ayudar a la construcción de un lenguaje común entre los diferentes perfiles técnicos. Simultáneamente, perdona, vuelve atrás. Ser escuchas atentos de las demandas del grupo y respetando su proceso de autogestión. Quiere decir que el cooperativista tiene su trabajo, que es la ayuda mutua, pero tiene que aprender a formarse. Casi siempre somos personas que no sabemos de construcción, no tenemos idea de lo que es un ladrillo, y entonces los institutos nos apoyan, nos dan información, nos enseñan. Tenemos arquitectos y tenemos asistentes sociales. Entonces abarcan todo, un todo, que es lo que va a lograr que nosotros tengamos nuestra vivienda. En este proceso, en una primera instancia, el promotor se encuentra con un conjunto de personas. Bueno, me están boicoteando. Ya es muy difícil comunicarnos con ustedes por el lenguaje. En este proceso, en una primera instancia, el promotor se encuentra con un conjunto de personas que se convierten en escuchas de la propuesta, adhiriéndose algunos a esta alternativa y otros no. Son los momentos de creación del grupo, de las primeras búsquedas de identidad, de la consideración de un problema común. Esta etapa se caracteriza por desconfianzas, dudas, incertidumbres, bloqueos, donde se combinan las necesidades individuales con las colectivas hasta que se visualiza la propuesta. Crianças Tenemos apoyo por si me quedo sin letra. Las etapas a atender por el IAT. Estudio y relevamiento del grupo, tipificación del grupo cooperativo, discusión y análisis de las bases orgánicas de la cooperativa, los estatutos y el reglamento interno, gestiones para la obtención de la personería jurídica y constitución de los órganos cooperativos. La cooperativa tiene diferentes comisiones. Va a tener una comisión directiva, una comisión fiscal, que va a ser los ojos y el oído de la cooperativa. Y va a tener una comisión de desarrollo también, que se va a encargar de toda la parte social de la cooperativa. Las etapas a atender por el IAT. Estudio y relevamiento del grupo. Tipificación del grupo cooperativo. Discusión y análisis de las bases orgánicas de la cooperativa, estatutos y reglamento interno. Gestiones para obtención de la personería. Constitución de los órganos cooperativos. Obtención del terreno. Estudio, análisis y aprobación del anteproyecto. Análisis y aprobación del proyecto. En la preobra, análisis del reglamento de trabajo y funciones de la comisión de obra. En la obra, organización de la ayuda mutua, controles de horas y gestión administrativo-contable de la obra, convivencia e integración y la posobra. Cualquiera de estas etapas requiere de un proceso de capacitación permanente para lograr la autogestión de la cooperativa con los niveles de eficacia y eficiencia necesarios. En realidad lo que queremos mostrar es que los institutos
funcionan junto a las cooperativas para que éstas puedan lograr su objetivo. Nosotros no podemos solo reunir un grupo de gente y decir, bueno, te doy un ladrillo o una pala y arreglate como puedas. Nosotros tenemos que saber, tenemos que instruirnos de lo que es una cooperativa. Tenemos que aprender a trabajar juntos, a saber lo que es tener al otro compañero al lado con muchas necesidades, con muchos problemas familiares, que trae toda una carga emocional, problemática a veces. Entonces es el luchar juntos, uno al lado del otro, para poder conseguir nuestra vivienda. En este momento las cooperativas, estamos repasados de tiempo, no me van a dejar hablar más. Lo que les puedo decir es que estoy orgullosa de pertenecer al cooperativismo en el Uruguay y es la única manera que pude lograr mi casa y realmente es lo mejor que me pudo haber pasado. Muchas gracias. Agradecendo a Sandra e ao Ramon. Claro. Tem umas fotos ainda? Hola, hola. Son fotos de algunas construcciones en las distintas etapas de la obra. Así vivimos. Estas son fotos de algunos de nuestros barrios cooperativos, algunos complejos más antiguos. Hay guarderías, policlínicas, escuelas, espacios deportivos, ¿no? Consultorios de salud. Esas fotos pertenecen a algunas huertas orgánicas creadas en la crisis del 2002, donde era bastante difícil poder tener algo para comer, entonces hicieron ollas populares y en algunas, esas fotos pertenecen a la huerta de mi cooperativa. Se hizo una gran red de huertas a nivel de Montevideo para poder sostener las ollas. Esos son los grandes complejos, bibliotecas, y son algunas de nuestras asambleas. Esa foto anterior era el cilindro municipal, que ahora es el Antel Arena en Montevideo. Y algunas fotos de movilizaciones. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que el tiempo no dio, pero los Power están a disposición. Si alguien los quiere copiar y llevar, se lo puede hacer. Así que les agradezco mucho la atención. Mais uma vez, então, a Sandra e o Ramon agradecemos a sua apresentação e também nos informaram que existem alguns regalos para depois el fin de... Muito bem. Curtindo com a gente. Eu pergunto, agradeço, Ramon, eu pergunto à organização se este problema pode ser resolvido dessa interferência ou a gente vai ouvir a música e abrimos mão das charlas. Por favor. Então, dando continuidade, nós pedimos então a palavra a Juliana Simeonato, representante da Teto Brasil, arquiteta, formada pela USP, FAU-USP, trabalhou com planejamento participativo e com organização fundiária em São Paulo, atualmente gerente social da ONG Teto Brasil, que trabalha com moradia e infraestrutura em comunidades vulneráveis. Por favor, Juliana.
os seus 20 minutos com um devido acréscimo. Obrigada. Bom dia. Primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho da Teto. A Teto é uma ONG. Bom, a gente está em 20 países da América Latina. Desculpa. A gente está há 20 anos na América Latina. Começou no Chile, o Teto. A gente está aqui no Brasil já há 10 anos. A gente está em 19 países na América Latina. Bom, e em 6 estados no Brasil. Bom, aqui no Brasil, a gente está atuando em 40 comunidades. A gente já engajou mais de 45 mil voluntários nesse período. E esse número está antigo, a gente já construiu atualmente mais de 4 mil moradias de emergência e mais de 40 projetos de infraestrutura, além de sedes comunitárias e outros projetos. Bom, o Teto tem como visão uma sociedade justa, igualitária, integrada e sem pobreza, em que todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos e deveres e tenham as oportunidades para desenvolver suas capacidades. Então, na verdade, o que a gente acredita é que todo mundo tem a capacidade de se desenvolver de acordo com pelas suas próprias capacidades, e a única coisa que falta são as oportunidades. Então, o Teto entra onde faltam essas oportunidades e esse reconhecimento dos direitos. Bom, e o Teto existe exatamente porque a gente vive numa realidade como essa, em que mais de 16 milhões de pessoas vivem em pobreza só no Brasil, e que a gente tem um déficit habitacional de mais de 5 milhões de brasileiros. Então, e as favelas, elas são o lugar onde essa exclusão e essa pobreza ela se revela. Então, é onde a gente vê as moradias mais precárias, a falta de infraestrutura, a falta de acesso aos direitos. E, bom, aí, dentro disso, entendendo essa realidade que a gente não concorda, o Teto desenvolveu um modelo de trabalho baseado em duas finalidades, né? Então, a gente quer tanto fortalecer as capacidades comunitárias, que eu vou explicar um pouco mais para frente, como promover melhorias em moradia e infraestrutura. Então, a gente chama de moradia e habitat. E isso é o que a gente entrega como produto social, entendendo que essas capacidades comunitárias, na verdade, elas vão ser só desenvolvidas a gente só quer desenvolver elas, mas elas já existem na comunidade. Então, e com isso, a gente pretende, sim, um dia conseguir superar essa pobreza em que essas famílias vivem. Bom, o que a gente entende por capacidades comunitárias, né? Então, já foi até um pouco falado aqui pelo pessoal anterior. A gente entende que a identidade, a organização, a participação e o trabalho em rede é o que vai fomentar que eles atinjam uma autogestão. Então, é a partir do desenvolvimento dessas capacidades comunitárias que os moradores vão se entender como protagonistas da própria solução. E como os projetos de moradia e habitat, a gente entra com oficinas para trabalhar o acesso à terra, inclusive com assessoria jurídica popular, com projetos de moradia, projetos de infraestrutura comunitária, como hortas, escadarias, pavimentação, e acesso ao saneamento e outras infraestruturas básicas que também não existem nessas comunidades. Então, todo esse trabalho é desenvolvido junto com os moradores. Então, o Teto, na verdade, a gente não faz nada. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente sempre chega na comunidade, escuta o que eles querem, o que eles entendem como necessidade, aponta quais são os direitos que são vulnerados e trabalha junto para desenvolver esses projetos. Então, a base do nosso trabalho também é para o voluntariado. Eu queria perguntar aqui, quem já esteve numa favela antes? Então, quantas dessas favelas não tinham pavimentação? Quantas dessas favelas o esgoto corria pela rua? Então, aí a gente já consegue... Quantas dessas favelas as casas eram todas de madeira? Então, aí é que a gente já consegue entender um pouco... Primeiro que esse nome, né, esse termo favela,
ele abrange uma coisa muito grande, né? Então, a gente tem muitas favelas com uma infraestrutura um pouco melhor e favelas muito precárias. O Teto atua nessas favelas que são muito precárias. E a gente tem como base do nosso trabalho voluntariado, exatamente para trazer os universitários, os jovens que geralmente não conhecem essa realidade, para conhecer. Porque a gente entende que quando essas pessoas conhecem essa realidade, elas mudam o pensamento delas. Então, elas entendem que existe, sim, uma realidade que precisa ser transformada e que a gente não pode se conformar. Então, por isso que todo o nosso trabalho tem como motor o trabalho entre voluntários e os moradores da comunidade. Bom, e é a partir dessa ação coletiva que a gente vai garantir essa capacidade de transformação. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Tá muito legal tudo isso, mas como que vocês fazem isso na prática? Bom, a gente tem dentro do nosso modelo de trabalho um início em que a gente conhece as comunidades. Então, a gente faz um primeiro mapeamento. A gente vai tanto em prefeituras, a gente olha dados granulares, quando a gente tem acesso a eles, enfim. Dependendo do estado, a gente tem mais ou menos facilidade de obter informação. Daí, a gente vai para um mapa e busca essas comunidades. Então, é esse primeiro momento em que a gente identifica essas comunidades, faz uma primeira visita, apresenta o trabalho do Teto e faz um primeiro cadastro dessas comunidades para entender a situação de vulnerabilidade em que eles vivem. E eles também passam a conhecer o Teto, e aí a gente faz a pergunta se eles querem trabalhar com a gente. Eles podem também não querer, e está tudo bem. A gente vai trabalhar nas comunidades em que os moradores querem o nosso trabalho. Então, dali, a gente cria uma mesa de trabalho, que é um momento em que a gente conhece os moradores de uma forma mais intensa. A gente convoca uma assembleia, em que a gente discute com os moradores, e, a partir dali, também, a gente faz um segundo reconhecimento, né? Então, esse primeiro reconhecimento é do território como um todo, e, no segundo momento, a gente faz um reconhecimento casa por casa. Então, a gente faz um mini-censo, em que a gente tem informações socioeconômicas, mas também das vontades dos moradores e das capacidades comunitárias. Então, a gente entende como já é o nível de organização e participação, como é a infraestrutura e o que eles querem. E, a partir daí, na mesa de trabalho, a gente desenvolve o que saiu nesse questionário, que são os problemas que eles entendem como os mais urgentes para serem enfrentados. Então, a partir daí, a gente cria um plano de ação do que vai ser executado. Então, todos esses projetos, eles prevêem também esse desenvolvimento das capacidades comunitárias. Então, em todos os momentos, os moradores, a gente busca os moradores para serem esses protagonistas. E aí, desse plano de ação, a gente começa a ação. Então, é onde a gente começa a desenvolver os projetos, e aí a complexidade dos projetos vai também depender da comunidade. Então, uma comunidade que ainda precisa trabalhar a identidade comunitária, que ainda não tem algumas dificuldades de organização e participação, a gente vai começar com projetos mais simples. Então, eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas a gente vai construir hortas comunitárias, porque essas hortas comunitárias, elas vão também trabalhar a identidade, etc. E as casas de emergência, porque a moradia também é urgente. E, enfim, outros projetos que são desenvolvidos nesse momento. E, a partir daí, a gente, junto com os moradores, celebra esses projetos, entende quais foram nossos erros e acertos, e se a gente continua trabalhando nessa comunidade e como a gente pode continuar. Então, a gente renova esse ciclo a cada 1 ano. Bom, aqui tem alguns exemplos, e aí, como eu falei, todo o nosso trabalho é feito com os voluntários. Então, a gente tem voluntários de várias áreas, mas
para alguns temas específicos, a gente precisa de voluntários, muitos voluntários de arquitetura e engenharia, que buscam muito a gente também para desenvolver esses trabalhos. Então, aqui é uma pracinha no Jardim Gramacho. Era uma área que antigamente era um lixão. Então, aqui em cima é como ela era antes. E aqui é a construção da pracinha em obra. E aí isso veio do desejo dos moradores que essa área não fosse mais um lugar onde se depositava lixo, que essa área fosse usada em prol dos moradores. Então, e aí daí saiu esse desenho. A gente fez também dentro de um processo de desenho participativo, a construção, e esse foi o desenho final que saiu desse processo. E aqui já são as crianças começando a brincar, mesmo sem ter terminado a pracinha ainda. Aqui é uma outra praça que foi feita no Rio de Janeiro. Era também uma área que estava abandonada e surgiu também dos moradores essa necessidade de lazer. E aqui é o dia da inauguração. Também a horta comunitária, essa em São Paulo. Então, na mesma situação, era uma área onde tinha muito lixo e que estava, e nesse caso, era uma área que estava com risco de invasão. Então, era uma invasão pelo tráfico. Então, os moradores, com medo dessa invasão, eles pediram que a gente trabalhasse com eles uma horta comunitária nessa área. E hoje em dia eu não tenho fotos, mas essa área aqui do lado, com a horta comunitária, eles desenvolveram também um restaurante comunitário. Então, eles usam o que vem da horta para o restaurante, e o restaurante já emprega alguns moradores da comunidade e já gera lucro. Isso tudo saiu desses primeiros projetos e dessa primeira intenção, e hoje em dia a comunidade já se desenvolve sozinha. Então, já é uma comunidade que o teto não atua mais, a gente atua só pontualmente, porque esses moradores eles já chegaram nesse ponto em que eles estão com essas capacidades comunitárias a pleno vapor, e eles conseguem desenvolver essas soluções. Aqui também outros projetos de captação de água da chuva e iluminação por painel solar. Acessos também, então a construção de algumas escadas. Aqui eu trouxe 2 exemplos, mas a gente tem vários exemplos de escadarias e pavimentação nas comunidades, porque os acessos são sempre muito precários. Então, existe uma dificuldade muito grande de locomoção, principalmente por idosos. Então, esses projetos, eles sempre saem como uma prioridade na comunidade. Aqui também uma ponte de pedestre, que foi feita em uma comunidade em São Paulo. Outras pontes, aqui já de madeira. Esse terreno ele tem uma situação de irregularidade muito complexa. Então, enfim, tem um processo de reintegração. Então, em alguns casos também, a gente tem que pensar o projeto de acordo com a situação jurídica do terreno, porque a gente não pode consolidar também algumas situações por conta da situação jurídica. Então, mas a gente entende que aqueles moradores eles estão lá e que o poder público não fornece uma solução. Então, a gente entende que eles não precisam viver em situações tão precárias por conta de um problema jurídico. Então, por isso que a gente, mesmo assim, a gente vai pensando em alternativas mais sustentáveis, enfim, a gente vai pensando, junto com os voluntários, em alternativas de projeto que respondam ao problema de uma forma que a gente possa atuar nessa comunidade. Aqui a construção com os moradores e os voluntários. Aqui também uma quadra que foi reformada no Rio de Janeiro. Essa reforma também de uma sede comunitária. Essa é uma sede comunitária que a gente tem em madeira, que é bem parecida com o projeto da Casa de Emergência. Ela também é construída em um fim de semana. Só que a sede comunitária, ela tem o projeto dela, né, é maior,
também, e ela pode não só ser sede comunitária, né? Ela pode atender a vários usos. Então, nesse caso, no Rio de Janeiro, ela virou uma biblioteca, mas a gente tem diversos casos em que a sede comunitária se tornou lugar para aulas de reforço, aulas para crianças e outras atividades. Outro projeto, como eu falei, a questão da posse da terra ainda é um problema que a gente enfrenta na América Latina inteira. Então, acho que é o maior problema que a gente precisa enfrentar nessas situações. Então, aqui também é uma solução alternativa de saneamento, já que em algumas comunidades elas não podem ter o acesso ao saneamento, né? Então, e aí a gente trabalha junto com esses projetos também, falando o porquê, né? Porque todo mundo aqui tem saneamento básico na casa. Então, por que eles não têm o direito a ter esse saneamento também? Então, a gente sempre vai trabalhando os projetos junto com a reflexão. Aqui também um pouco para o mutirão, né, de construção. E aqui alguns projetos em outros países, né? Então, aqui é um projeto de lazer integrado, em que foi feita a sede comunitária, a quadra e o acesso também, a melhoria nos acessos. Também alternativas de saneamento, né? Alternativas. Rede de esgoto, aí essa sim já conectada à rede, quando é possível, né? Essa no Uruguai. E no Chile também um trabalho de conjunto habitacional. Então, que aí no Chile o Teto já trabalha como uma assessoria técnica mesmo, urbanizando esses assentamentos. E esse é aqui no Brasil a gente ainda não trabalha com esses projetos de conjunto habitacional, de assessoria técnica, né? Então, em projetos tão complexos, mas a ideia é que a gente chegue também a trabalhar com isso. E é isso, obrigada, gente. Muito obrigado, Juliana. Passamos a palavra, então, ao arquiteto Emílio Inácio Bezerra Contreras, do Chile, que nos traz a experiência de um movimento de pobladores, o Ucamaú. É isto? Por favor, correcto, Emílio, sí. com a palavra, para os seus 20 minutos. Buenos días, no falo portugués, así que hablaré en español. El proyecto es para el movimiento de pobladores Ucamaú. Es una agrupación, un movimiento organizado de pobladores sin casa que lucha por el derecho a la vivienda y la ciudad en Chile, a la vivienda justa, a la ciudad justa. Una de sus premisas es recuperar el derecho a elegir dónde vivir. En el caso de Ucamaú, ellos son de la comuna de Estación Central, en pleno centro de Santiago, de la ciudad. Habitualmente en Chile la vivienda social se construye en la periferia, dividiendo a los grupos organizados. Ellos lucharon para quedarse todos juntos como una organización, una comunidad sin casa, pero existente, y consiguieron quedarse en su comuna de origen, donde tenían todas sus redes sociales históricamente, el lugar donde llegaron a habitar sus abuelos, sus padres. Consiguieron quedarse en la comuna donde ellos han habitado toda su vida. Bueno, ahí hay unas imágenes de las marchas que ellos realizan y afiches también de convocatoria a estas mismas marchas, porque todo esto se hace a través de la lucha en las calles principalmente. Bueno, el contexto ya en el acercamiento al proyecto de arquitectura, esto se originó como un desarrollo de proyecto de título de la carrera de arquitectura, en el cual yo en ese minuto era un estudiante de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, en Santiago de Chile. Nos contactamos con el comité, porque nosotros hacíamos vivienda social, mi colega y yo, mi compañera en ese minuto de la universidad. Nos contactó el comité porque ellos necesitaban
desarrollar un proyecto de arquitectura que valide y argumente las demandas que ellos estaban manifestando las autoridades de gobierno. Y nosotros, por nuestra parte, como todo estudiante, necesitábamos hacer un proyecto de título para graduarnos de arquitectura. Ahí hay una relación interesante que se podría hacer entre los estudiantes de arquitectura y los pobladores sin casa, porque existe una codependencia. Uno como estudiante necesita hacer un proyecto para graduarse. ¿Y qué mejor que hacerlo como un proyecto concreto, real? Si hay tanta necesidad de vivienda y pocos profesionales que desarrollan estos proyectos. Bueno, la metodología de trabajo que nosotros utilizamos fue principalmente un diseño participativo a través de asambleas, foros abiertos con el comité, para asegurar la participación activa, la real participación de ellos en el desarrollo de su proyecto, porque el proyecto en el fondo es de ellos. Nosotros somos unos intérpretes de los sueños del comité. Bueno, también hicimos mesa de trabajo en el Serviu, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Chile, porque el Estado fue financista del proyecto a través de subsidios, el sistema que tiene Chile para construir la vivienda social. Bueno, ya centrándome en la ubicación del proyecto, esto está en la comuna de Estación Central, en pleno centro de la ciudad. Bueno, ahí se puede ver la imagen, justamente en el centro de Santiago, lo que es una excepción en lo que es vivienda social. Siempre se construye en las periferias, como les comentaba anteriormente. El barrio donde se emplaza es un barrio histórico, un barrio con mucho valor patrimonial. Es la ex maestranza de Ferrocarriles San Eugenio, que pertenecía a Ferrocarriles del Estado, EFE, Empresa de Ferrocarriles del Estado. Hay muchas poblaciones obreras que se construyeron con las primeras leyes de vivienda en Chile, principalmente la primera ley de vivienda, que fue en el año 1906, de habitaciones obreras. Se construyeron viviendas para las industrias que estaban llegando a ese sector, también para la maestranza de Ferrocarriles del Estado. Bueno, les voy a mostrar ahora algunas imágenes de las poblaciones, del contexto donde se emplaza el proyecto. Esos son los sitios industriales, es una zona industrial de principio del siglo XX. Por ejemplo, la ex central de leche, la ex textil, que era una fábrica de textiles, y la ex fábrica de sacos. Esos son los sitios industriales del barrio, y las poblaciones obreras, algunas relacionadas directamente con esta industria. Por ejemplo, la población Pedro Montt, que se ve ahí el centro, esa, que correspondía a para la textil, era la población obrera para los obreros de la textil. Tenemos la población central de leche, que como el nombre lo dice, era para los trabajadores de la central de leche. La población El Riel de abajo correspondía a los trabajadores de ferrocarriles. Y aquí tenemos otras poblaciones que fueron las últimas que se hicieron. La población Arauco del 45 y el colectivo San Eugenio de 1938, que son edificios de 5 pisos. Nosotros tomamos esta altura para que el edificio que nosotros íbamos a proyectar no superara la altura máxima del barrio, que era justamente, esa altura máxima de ese edificio. Ahora la ubicación, bueno, ese es todo el plan maestro de la maestranza y el proyecto se ubica en esta zona, en esa zona. Todo lo demás corresponde a un sitio eriazo, donde se pueden ver todavía los rieles de ferrocarriles que están en desuso. Bueno, y aquí este es el proyecto de arquitectura, que se divide en dos comunidades, pero que trabajan como una sola unidad. Tenemos esta de acá, que es un conjunto más pequeño, y este es un conjunto mayor, de mayor volumen. Están conectadas a través de estos portales, que son pórticos que nosotros diseñamos de doble altura, para que pueda penetrar visualmente y prácticamente y atravesar completamente el conjunto, para que haya una sensación de que es una sola comunidad y no dos. Otra característica son, eso que está en rojo ahí, son portales que a diferencia de los portales centrales, son portales de una altura donde volamos un departamento para generar un paso
hacia los estacionamientos. Nosotros diseñamos este proyecto para que el automóvil nunca esté dentro del conjunto. El auto siempre está por fuera, no mezclamos al peatón con el automóvil. Esta es la zona de estacionamientos, da la vuelta completa, está en las periferias del proyecto, para que todo el espacio interior sea un espacio peatonal transitable donde se pueda dar la vida en comunidad, que es lo que es el objetivo del proyecto. Bueno, ahí se ve la relación que les comentaba, de atravesar el proyecto completamente. Eso que está ahí, que se marca, es una plaza cívica. Como el movimiento Ucamau es un movimiento bastante político, hace muchas actividades, entonces necesita una explanada para poder desarrollar su actividad, sus foros, todas las actividades de la agrupación, que son bastante masivas, necesitan un espacio para poder desarrollar eso. También hicimos un escenario en esa explanada, en la sede social de los conjuntos. Bueno, aquí está el cuadro de superficies, que no me voy a detener ahora por tiempo, pero básicamente este es el conjunto mayor, que se divide en estas 4 plazas temáticas, que son áreas verdes principalmente, y la plaza cívica, que tiene una bastante relevancia. Esto es un esquema de los pisos superiores. Nosotros hicimos este proyecto que en todos los pisos, del segundo al quinto, porque son 5 pisos, estén conectados por pasarelas, que sea absolutamente transitable por todos los pisos, está absolutamente conectado. Eso es lo que marca esa circulación, son las circulaciones horizontales. Tú puedes estar acá y caminar en el 3er piso y llegar a esta posición. También siempre pensando en contribuir al desarrollo de la vida comunitaria del comité. Bueno, estas son las fachadas que reflejan un poco la materialidad que nosotros quisimos expresar, y es hormigón a la vista y ladrillo a la vista, esa mezcla. Posteriormente, por defectos constructivos ya de la empresa constructora que está ejecutando la obra, los hormigones no quedaron como nosotros esperábamos, así que tuvimos que pintarlo, así que lo pintamos del mismo color del hormigón. Pero la idea original era conservar el ladrillo a la vista y el hormigón a la vista. El ladrillo a la vista sí lo logramos conservar. El lote más pequeño, lo mismo, también es la misma idea que el anterior, porque es un solo proyecto, la plaza área verde y una pequeña plaza cívica y los estacionamientos afuera. Y otra cosa importante es que el proyecto es todo de fachada continua, porque el barrio es un barrio de principio del siglo XX de fachada continua, y nosotros no íbamos a romper la arquitectura del barrio. Entonces nos venimos a integrar al barrio y no a destruirlo. Lo mismo en las circulaciones, conectado absolutamente en las pasarelas de los pisos superiores. Las fachadas, aquí se pueden ver los portales que yo les comentaba. Estos son los portales de doble altura que atraviesan los 2 conjuntos, las 2 comunidades. Esto es muy rápido, el departamento tipo. Son 4 tipologías, pero esta es la tipología de departamento más común, que más se repite en todo el proyecto. El 90% son esta tipología, departamento tipo A. El programa son 3 dormitorios, living, comedor, cocina, logia y un baño. Algo importante a destacar es que en Chile la vivienda social se desarrolla en 55 metros cuadrados, máximo. Este proyecto cuenta con 62 metros cuadrados porque el comité logró, en conversaciones con el gobierno y sus movilizaciones en las calles, logró obtener 7 metros cuadrados adicionales y que en viviendas sociales se sienten esos 7 metros cuadrados. Bueno, el dormitorio principal, que es para una cama de 2 plazas con sus respectivos closets. Otro dormitorio que tiene que tener un espacio para 2 camas y un velador. Un tercer dormitorio que es el más pequeño con una cama y un velador solamente. Todo esto está regulado por la normativa de vivienda en Chile, un cuadro normativo del Servio, que es el Servicio de Vivienda. Incluso esa cama que aparece ahí en el estar comedor es porque el cuadro normativo del Servio lo exige de esa forma. En esta época lo exigía, ahora ya se cambiaron la cama del comedor por un sillón,
que sería como lo más común. Pero siempre como hay vivienda social, intentan poner cama hasta, si se pudiera en el baño, le pondría una cama también. Así que para cumplir con ese estándar de la norma, nosotros obviamente no podíamos ponerle un sillón y por eso está la cama ahí. En el fondo es una obligación. El baño, ya con su tina y los artefactos, la cocina, perdón, la logia, la lavadora, tiene una lavadora, lavadero y calefón. Y por último la cocina. Y otra cosa importante que son los pasillos que yo le comentaba, ese pasillo nosotros lo hicimos para que el proyecto se conectara, pero también de una forma para que la gente se pudiera apropiar de ese espacio. En el fondo es una extensión de la vivienda. Esperamos nosotros que acá, en este espacio, se genere el encuentro entre los vecinos, que ellos saquen su mesa, tomen un té, un café, compartan. Tenemos estos vacíos, hicimos estas perforaciones en la losa de hormigón para que penetre la luz, pero también para generar esta pausa, para que se dé el encuentro en los accesos de las viviendas. Y esto sería la circulación. Por eso ese pasillo es muy importante para nosotros. Nosotros lo denominamos pasillo mirador. Hay algunas vistas 3D de todo el conjunto. Bueno, ahí se ve, como yo les comentaba, me voy a acercar un poco. Estos son los portales que atraviesan. Este es el proyecto, la parte más grande, la primera comunidad, porque son dos, atraviesa. Y acá está la comunidad pequeña que también tiene esos mismos portales. Esto es un eje central. ¿4 minutos? Ah, ok. Bueno, voy a tratar de apurarme entonces porque no queda mucho tiempo. Otra vista de los pasillos que les comentaba, los pasillos miradores. Ahí están las perforaciones, como les comentaba, hicimos estas lucarnas para que entre la luz, esta perforación, y aquí es la distancia que les comentaba. Aquí hay una vista del conjunto pequeño de la plaza interior. Estos volúmenes que se ven acá son la escalera y también la sala de basura con el shaft de basura donde uno echa la bolsa y cae por el ducto. Tratamos de hacer algo que, bueno, que la escalera rodeara este volumen. ¿Va? No avanza. Ahí sí, ahí sí. Estos son los portales de la altura del eje central. No avanza, ¿me puede avanzar tú? Gracias. Una vista posterior de la fachada de la comunidad pequeña. Siguiente. Otra vista interior. Dale. Bueno, aquí está el render como montado sobre el barrio. Ahí se puede ver el siteriazo de lo que era la maestranza de ferrocarril. Ahí se ven los rieles del tren. Otra. Aquí hay algunas fotos de la obra, del proyecto en construcción. Se está ejecutando en este minuto. Siguiente. Otras fotos más. Y por último, la última. Quisiera mostrarles este pequeño video que dura 1 minuto y medio aproximadamente de todo el recorrido del proyecto en la obra en ejecución en este minuto. ¿Podrías ponerlo, por favor? Es un video. Espero que se vea. No. Ah. Y en el pendrive. En el pendrive tengo el video solo. Sí, dura 1 minuto. 1 minuto. Y si no, en el pendrive está... En el pendrive está el HD si queréis poner. O si es muy pesado el de baja resolución. Ahí ves tú. Ese HD. Ya esperemos que cargue, pero dura muy poquito. Ahí está. 3. Ah, ¿cuántos departamentos? 424. No importa si no hay volumen. No tiene el video principal, no tiene una música, pero está menos. Esa es la comunidad pequeña, el conjunto más pequeño, que se puede ver en el video, a vista aérea. Los techos son de teja asfáltica. Intentamos que pareciera lo más posible una casa. En Chile se acostumbra la gente a vivir en esta zona en casas con teja colonial, y por supuesto que no es posible hacer ese tipo de proyectos sociales
imposible no hacer edificios. Entonces tratamos de que sea lo más acogedor posible, similar a la realidad que ellos tenían. Ese es el proyecto grande, una vista aérea. Ahí se pueden ver también los portales que conectan. Actualmente está en ejecución el proyecto. Ahí está la relación con ferrocarriles. Otra vista. En este sector va a estar la sede social y en la explanada que les comentaba anteriormente. Que eso también fue un requerimiento de los pobladores. Nos pidieron hacer esa explanada para ellos desarrollar sus actividades. Bueno, ese era el video que me interesaba mostrarles porque para un poco mostrar que los sueños también se pueden cumplir. Muchas gracias. Muito obrigado, Emílio Becerra. E passamos então a palavra aos senhores para perguntas aos palestrantes. Inscrições com... Por favor, pode fazer chegar o microfone, a colega? Por favor, se apresenta o nome. Bom dia, eu sou a Tayane, sou arquiteta urbanista. Eu trabalho no escritório que faz assessoria técnica para cooperativas. Eu também milito num movimento social de moradia. Aí eu queria dizer primeiro que eu fiquei muito feliz quando eu vi que a FUCMAN ia estar aqui fazendo a fala, porque a questão do cooperativismo ela é fundamental, né, quando a gente fala direito à moradia e transformação do território. E aí a minha pergunta é assim, como é que funciona a questão da seleção das famílias, ou, enfim, se vem a luta primeiro e depois a cooperativa, como é que funciona o envolvimento assim, no processo de construção e após a ocupação depois, assim, que tipo de ações vocês veem assim, como fundamental para manter o coletivo unido e, enfim, porque é uma construção de uma outra lógica de vida, né? Não é a materialidade da moradia, ou, enfim, dos equipamentos, mas sim o que acontece ali. Então, eu queria saber assim, um pouco mais sobre essa questão, principalmente da pós-ocupação. E queria perguntar para o Emílio também se as famílias que vão morar nesse complexo, elas ocuparam antes, quantas eram, se veio outras depois, como é que se deu essa relação entre o movimento, a ocupação e quem vai morar depois, assim, o processo dos participantes, não beneficiários. Não gosto da palavra beneficiário, participantes. Enfim, é isso. Bien. ¿Se escucha bien? Bien. Nuestras cooperativas tienen múltiples formas de formación. Originalmente, el movimiento cooperativo es un movimiento que nace en el corazón de la clase trabajadora en Uruguay, y las primeras cooperativas se formaban en los sindicatos, ¿no? Sindicato de la construcción, de la bebida, postales, incluso los nombres de las cooperativas, por ejemplo, las COVINT, que termina en T, son cooperativas de vivienda matriz textil, o sea, se fundaron en los sindicatos textiles. O sea que el grupo advierte la necesidad de vivienda y se forma, y ahí empieza el proceso de lograr
se constituye, nosotros tenemos un sistema que es el de personería jurídica, que es como el documento de identidad de la cooperativa. O sea, luego que se hace ese proceso y la cooperativa obtiene esa personería, que es como el documento de identidad, existe para el ordenamiento jurídico y ahí está habilitada como colectivo a hacer todos los trámites ante el Estado. Ahí es donde entra en juego el Instituto de Asistencia Técnica. El Instituto de Asistencia Técnica, la cooperativa lo contrata, se dice lo contrata porque es un servicio que adquiere la cooperativa. En general está formado por un arquitecto o un ingeniero, un abogado, un escribano, un contador y un trabajador social, ¿no? Es un grupo multidisciplinario que atiende los distintos aspectos que va a tener el proyecto. El proyecto no es solo construir la vivienda para que la gente entre a vivir, sino que nuestros complejos grandes tienen campos deportivos, gimnasios cerrados, escuelas que han sido donadas a la educación pública, policlínicas para atender la salud, guarderías, una cantidad de aspectos que hacen a un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la dignidad de la vida de los trabajadores. Y bueno, a partir de ahí también se da el apoyo del gremio, el apoyo de la federación, que hace a que la lucha por los derechos sea un eje fundamental y haya sido la razón de ser de nuestra federación en todos estos años. Ayer en la inauguración se decía, la señora que cerró la inauguración de ayer, decía algo muy importante, que los trabajadores no tenemos que esperar a que venga un gobierno con buena voluntad a darnos las cosas como caídas del cielo, sino que los trabajadores que estamos acostumbrados a luchar para que nuestros derechos sean reconocidos. Y esa ha sido nuestra lucha permanente. Luchamos para que la gente pueda vivir mejor y luchamos por una sociedad más justa, solidaria, fraterna y equitativa. Hola. Creo que entendí un poco la pregunta, el idioma me cuesta un poco, pero por lo que entendí, ¿quiénes van a vivir en las viviendas o en el inicio y posteriormente? No sé si es eso, pero eso es lo que puedo entender. Quem vai morar e como é que se organizou? Se teve processo de ocupação antes? Ah, ya. Como é que foi a seleção das Ya. Mira, esto comienza con un movimiento que es de pobladores sin casa. Ellos forman una agrupación donde todos son allegados, todos viven con los hermanos, primos, familiares, pero no tienen casa propia. Sin embargo, comparten un territorio común. Entonces ellos pelean para poder obtener, obviamente esto genera un problema tremendo que es el hacinamiento, muchas familias viviendo en una vivienda pequeña. Ellos luchan por tener su vivienda propia, pero a la vez quedarse en el mismo barrio donde han vivido toda su vida, donde están sus padres, sus abuelos, sus vecinos. Solamente les falta la vivienda. Entonces así parte el proyecto. El proyecto inicia con esa necesidad de vivienda de 424 familias. Por eso el proyecto tiene 424 viviendas. Hoy día, como el proyecto no ha ido bastante bien, han llegado más familias y ahora estamos trabajando en un segundo proyecto, pero eso ya queda como a futuro, todavía está en etapa de anteproyecto porque el gobierno de Chile no ha querido apoyar mucho en este segundo proyecto, la verdad. No les gusta que haya tanta participación de los pobladores y de los arquitectos. Ellos están acostumbrados a pasarle el problema a las constructoras. Y las constructoras hacen lo que hacen para lucrar, básicamente. Entonces, claramente esto les complica, porque los pobladores están empoderados y van al Servio a reclamar. ¿Por qué el proyecto se demora? ¿Por qué la constructora está ejecutando mal la obra? ¿Por qué los hormigones quedaron mal y tuvimos que pintarlos, como les comentaba? Entonces eso al Servio, que es del gobierno, al del Estado, no le gusta en lo absoluto.
Bueno, así surge el proyecto y las 424 familias tienen asignadas cada una un departamento. Incluso ya se hizo la selección, donde cada uno eligió cuál departamento quiere. ¿Cómo se hizo esa selección? El comité, como una agrupación muy organizada, lo midió según la participación. Los más participativos tienen derecho a elegir primero y los menos participativos, que van a menos marchas, menos asambleas, eligen al final. Pero lo importante es que todos están felices con su vivienda, ya están asignadas. Y ellos tienen que vivir ahí por ley 5 años al menos. La ley en Chile, como un proyecto subsidiado por el Estado, obliga a no enajenar la vivienda durante los primeros 5 años. Después, ya en el 6º año, la persona puede hacer lo que quiera con esa vivienda. Si quiere la vende o la arrienda. Pero nosotros aspiramos y esperamos a que ellos se queden ahí mucho tiempo. Para eso es un proyecto. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, la propiedad colectiva no existe. No existe la propiedad colectiva actualmente. Incluso hay una ley de cooperativas que se está intentando hacer en Chile, pero está todavía en etapa de desarrollo. No hay nada concreto y las cooperativas no han podido, aún en Chile, concretar ningún proyecto. Ninguno. Mais? Por favor, nome. Meu nome é Diego Lopes. Posso fazer a pergunta em espanhol porque facilita para. ¿Quieres? Tá. Bueno, me llamo Diego López, y me encanta mucho lo que hacen ustedes. Pero me queda claro que al menos 3 puntos que son muy importantes esclarecer. Uno es la cuestión de que mucho de la experiencia de FUCVAN en Uruguay, por lo que entiendo, las cooperativas son basadas en la experiencia de trabajo, la experiencia laboral y las cooperativas. Entonces me surge una duda, que es ¿cómo funciona hoy en un periodo mundial en que estamos viviendo la experiencia de la destrucción de la idea de trabajo y la construcción de experiencia de cooperativas? Porque me imagino que cooperativas son, al principio, vienen de la experiencia del trabajo, porque la gente trabaja junta y comparte experiencias que son difíciles y surgen las cooperativas. ¿Cómo es hoy día esta cosa de crear cooperativas cuando la gente no tiene trabajo? ¿Cuáles son las dificultades que surgen? El otro tema es cómo funciona esta cuestión de la propiedad conjunta o propiedad cooperativada, porque me parece que para una experiencia en Brasil, por ejemplo, sería lo más difícil hacer la gente entender que no es una propiedad, que no te vas a 5 años vender porque tiene dificultades y es mejor vender tu habitación y tener plata que es una cosa que vende. No es no es el uso, pero el cambio que importa. ¿Cómo ustedes ven eso para nuestra realidad hoy en día de una individualización extrema y que la experiencia compartida es muy difícil? Bueno, queda por aquí. Se puede, Ramón, Emilio y también Juliana. ¿Quién quiere? Bien, la primera pregunta: en Uruguay existe una ley de vivienda, el cooperativismo está amparado por esa ley de vivienda y hoy, o sea, antiguamente el cooperativismo en Uruguay estaba vinculado al trabajo formal,
O sea, para integrarte a una cooperativa debías tener un trabajo formal, debías justificar tus ingresos. Uno de los cambios positivos que se hizo con el gobierno actual es que se aprobó, después de 11 años de lucha de la Federación, una ley que subsidia la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona en Uruguay puede integrarse a una cooperativa de vivienda independientemente de sus ingresos económicos. ¿Ah? Y si durante su habitación perdiera el trabajo, el Estado subsidia la permanencia de esa familia. Esa lucha duró 11 años. Comenzó con la crisis del 2002. Nosotros tomamos una medida gremial que fue, tomamos el control obrero de las cuentas y nosotros mismos subsidiábamos a nuestros compañeros y obviamente pagábamos cuotas, porque la cuota al ser propiedad colectiva es única, no paga Sandra su cuota ni yo, o sea, al Estado le va una cuota sola. Entonces tomamos el control obrero de las cuentas y subsidiamos a nuestros compañeros y ese conflicto duró 11 años hasta que se solucionó después. Y lo otro, el hecho de poder formar cooperativas en un mundo tan individual, obviamente nosotros no entendemos que hay gente que no se adapta al modelo y es normal, eso puede suceder, pero sí reivindicamos que hasta ahora en Uruguay y en el mundo no se ha encontrado una mejor solución para que los trabajadores puedan tener su vivienda. Hoy por hoy no es tanto la matriz gremial la que impera, sino el grupo de padres de una escuela que se juntan con necesidad de vivienda, grupo de un club de baby fútbol que llevan sus niños a jugar al fútbol ahí, entonces en su relación empiezan a sentir que pueden hacer algo juntos y así se arman territorialmente. Nuestras cooperativas actuales son más de matriz territorial que de matriz gremial, pero día a día se siguen formando cooperativas. Hay una cosa que es importante tener en cuenta. Para el desarrollo de un modelo es importante la lucha de la gente en la conquista de los instrumentos políticos. ¿Qué quiere decir instrumento político? Tener una ley, tener un marco jurídico que ampare eso, tener la voluntad, o sea, lograr que el Estado se haga responsable de garantizar ese derecho humano tan fundamental como es la vivienda. Y eso se logra solamente cuando hay organización popular fuerte, organización popular capaz de, ayer se decía algo muy importante, o sea, hacer sentir que la correlación de fuerzas en una sociedad, también los trabajadores históricamente hemos sabido que sin lucha no se ha logrado nada, entonces no hay ningún gobierno que venga y te regale nada. O sea, la lucha es el eje fundamental de conquistar los instrumentos políticos para que el modelo pueda desarrollarse. Seguramente en Chile, cuando el pueblo logre que el Estado tenga esos instrumentos políticos, el modelo se va a desarrollar con fuerza porque ha demostrado en todas partes del mundo, en Centroamérica, en condiciones muy desfavorables, en Salvador, por ejemplo, en los campos que dejó la United Fruit, se construyeron viviendas cooperativas de lotes dispersos, porque como eran bases productivas, o sea, no se construían los clásicos complejos que construimos nosotros todos juntos, porque eran en zonas rurales. Entonces se construyeron en condiciones muy desfavorables. ¿Por qué? Porque la lucha logró que se generaran los instrumentos políticos para que eso fuera posible. Cuando se forma una cooperativa, creo que el trabajo del asistente social es fundamental, porque no es solo que tenés que aprender cómo levantar una pared junto al albañil, sino que vos tenés que entender lo que es el cooperativismo en sí, ¿verdad? Que es un grupo de gente que está unida por su trabajo y logra tener su vivienda. Pero después eso, el trabajo de todos los días,
el estar luchando con tu compañero, que tenés sueño, cansancio, te duele la espalda, los brazos los tenés aniquilados, ya no podés más, te separás mucho de tus hijos porque son pequeños y porque se tienen que quedar en la casa mientras tú vas a la obra a trabajar. Y entonces en ese tiempo tú aprendés a querer a esa cooperativa, aprendés a querer esa casa que estás levantando. Nosotros, el cooperativismo en Uruguay, lo que se da es lo que tú preguntabas, que nosotros no sabemos qué casa nos toca hasta el final. Nosotros todos trabajamos por igual en todas las casas. Cuando se termina el proyecto y están todas prontas, ahí se hace un sorteo y te toca la que te toca. Pero vos sabés que vos en todas le pusiste el mismo empeño y la misma fuerza. ¿Ah? Entonces, eso es lo que te lleva a que más adelante vos no quieras vender esa casa, porque esa casa la hiciste vos y esa casa te costó mucho esfuerzo y pasás por muchas cosas difíciles. Entonces, eso es lo que te lleva a que tú quieras seguir viviendo allí y no venderla. Colegas, infelizmente a organização nos coloca que estamos ultrapassando o limite já com a prorrogação. Então, acho que teríamos mais perguntas. As apresentações, creio que estarão disponibilizadas, assim como os endereços eletrônicos de todos. Eu quero agradecer de novo, Emília, Juliana, Fábio e Sandra, por esta oportunidade que nos dão de conhecer estas experiências que já não são novas, que já são consolidadas e que, ao meu ponto de vista, se insiste erroneamente em chamar de assistência técnica. O que nós estamos vendo aqui, senhores, é autogestão de território. A nossa Constituição de 88 permite autogestão de território. É habitação, é lazer, é a função social que está impregnada no projeto de todos os senhores. Então eu vejo, se nós partíssemos dessa premissa, e vamos fazer sim a autogestão do território, e aí vamos ter habitação de qualidade a preço justo, eu vejo que é esta a mensagem, é esse o caminho que nos leva, e eu insisto, comecei dizendo, a extrema-direita está no poder, nós temos estado cada vez menores, então a autogestão é a nossa vez, colegas, é a oportunidade gigantesca que temos de trabalho de substituir o Estado com qualidade. Então, mais uma vez, temos que encerrar, mas eu espero que o diálogo continue, sim, com o endereço que eles vão estar disponíveis. Mais uma vez, muito obrigado a todos.